estoy tomando la lista. Muy bien, vamos a empezar. Muy bien. Está, autores, vamos a empezar. Bueno, la clase del día de hoy compete básicamente al de mecanismo de filtración glomerular y flujo sanguíneo renal, ¿no? Lo que vamos a ver en esta clase es básicamente ver cuáles son los mecanismos bajo los cuales se compete o se da lo que es la filtración a lo largo del glomérulo, ¿no? Y eso evidentemente también el compromiso del flujo sanguíneo renal gracias a ello mismo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Primero que nada, vamos a mencionar que el riñón, como habíamos visto, hemos explicado ampliamente las funciones que en realidad son muchas más de las que yo les expliqué, pero esencialmente son las que les dije, ¿no? Está básicamente dado bajo el término de que nosotros con los riñones formamos orina, ¿no? Y mediante la formación de la orina logramos todas las funciones que ya les dije, el control de la presión arterial, el control de la osmolaridad, ¿no? El control de lo que es electrolitos, el control, además de algunos metabolitos, excreción, etcétera, ¿no? Entonces, el proceso de formación de la orina tiene pasos, ¿no? Y para eso primero les expliqué cómo era que abordábamos a la unidad funcional del riñón, que era la nefrona, ¿no? Explicamos cada parte de la nefrona, que se dividía en el glomérulo, que el espacio de Bowman, que el túbulo contorneado proximal, que el distal, que el asa de Henle, que los sistemas colectores, etcétera, ¿no? Entonces, el proceso de la formación de la orina, que es finalmente la causa y la responsabilidad por la cual se dan todas las funciones del riñón, comprende tres procesos que da finalmente un último proceso, que es la filtración glomerular, que es el procedimiento mediante el cual el plasma que está en el interior del ovillo capilar glomerular pasa hacia el interior del espacio de Bowman por un proceso de cambio de presiones, ¿no? Estos cambios de presiones pues promueven, ¿no? Promueven la salida a través de la filtración en el interior del espacio de Bowman y finalmente da como resultado que la orina termine pasando a través de la luz tubular, ¿no? De la nefrona y por acciones como la reabsorción tubular y la secreción de sustancias, es decir, el promover que las sustancias pasen desde el capilar tubular hasta en la misma luz del túbulo, yo puedo hacer que finalmente toda la suma de estos procesos se le conozca como la excreción renal, es decir, la formación de la orina, ¿no? Por lo tanto, la formación de la orina entonces tiene tres procesos. Uno, la filtración glomerular. Dos, la reabsorción tubular. Y tres, la secreción de sustancias. La primera es el mecanismo mediante el cual las sustancias que han pasado por el ultrafiltrado a través del espacio de Bowman regresen nuevamente hacia la circulación. Eso en realidad es lo que sucede con la mayoría de las sustancias que pasan el filtrado glomerular, y es que en realidad el ultrafiltrado, que es el líquido que está en el espacio de Bowman en primera instancia, es prácticamente muy igual o semejante al plasma, es exactamente lo mismo. La única diferencia es el elemento celular, que obviamente es la sangre, ¿no? Y evidentemente las proteínas, ¿no? Las proteínas son prácticamente nulas en el espacio de Bowman, por no decir cero, ¿no? Y esa es básicamente la única diferencia con el plasma sanguíneo, ¿no? Después todo lo demás es lo mismo, lo que quiere decir que el ultrafiltrado prácticamente tiene la misma cantidad de sodio, la misma cantidad de potasio, etcétera. Y el organismo evidentemente tiene que recuperar estos electrolitos que son muy valiosos, inclusive la glucosa, por ejemplo, se filtra libremente a través del ultrafiltrado y tiene que recuperarse. Y para eso está el proceso de la reabsorción tubular. Y finalmente hay elementos que no pueden ser eliminados por el filtrado glomerular porque están unidos, por ejemplo, entre otras cosas, a proteínas. Y como ustedes más o menos ya entenderán, el filtrado glomerular es ausente de proteínas. Al ser ausente de proteínas, entonces efectivamente no pueden pasar la barrera basal glomerular.
¿ya? Muy bien. Listo. Entonces, esos son los elementos. Entonces, hay que tener en cuenta que el proceso de filtración conlleva una gran cantidad de volumen plasmático que pasa alrededor de los capilares glomerulares y que deben de pasar a grandes velocidades y grandes volúmenes, ¿no? Sin más, no recordar mucho, habíamos dicho que el riñón consumía el 25% del gasto cardíaco. Eso quiere decir que de lo que bombea el corazón, el 25% de la sangre se va al riñón durante el día. Entonces, si nuestro plasma habitual es 3 litros, yo les puedo decir que nuestros riñones filtran aproximadamente 180 litros por día. Entonces la pregunta es, doctor, pero yo no tengo 180 litros al día. Ajá. Si tú solamente tienes 3 litros o 3 litros y medio, ¿se acuerdan de lo que habíamos hablado en compartimientos de agua? Entonces, estos 180 litros significan que nuestros riñones filtran el plasma aproximadamente 60 veces al día. Eso quiere decir que nuestra sangre se está limpiando 60 veces en un solo día gracias a la acción renal. Y esto es pues lo que hace del riñón un órgano muy noble y muy eficaz en el manejo de las sustancias y del control de los electrolitos, ¿no? Entonces, en ese contexto, existen sustancias que se comportan diferente a lo largo de la nefrona. Hay algunas sustancias que básicamente tienen solo restricción a nivel glomerular, hay otras que en su mayoría tienen tanto acción glomerular como también túbulo, en el sistema tubular, ¿no? Y es que, por ejemplo, acá tenemos 4 tipos de comportamientos diferentes. El primer tipo de comportamiento de la sustancia es el tipo A. En este caso, la sustancia tipo A se caracteriza por ser una sustancia que solo se filtra, ¿no? Solo se filtra. Quiere decir que toda la sustancia que está en el interior del plasma sanguíneo pasa al ultrafiltrado y en el interior del ultrafiltrado, a lo largo de la luz tubular, se termina depurando en forma de orina. A lo largo del trayecto de la nefrona en el túbulo, nada de esta sustancia regresa a la luz del capilar, quiere decir que no se reabsorbe y tampoco se secreta. Estas sustancias habitualmente endógenamente no existen, ¿no? Nosotros no tenemos una sustancia que endógenamente produzcamos que tenga esta capacidad. La mayoría de las sustancias que nuestro cuerpo produce por sí solo tienen la capacidad o de la reabsorción o de la secreción a nivel tubular, ¿sí? Muy bien, entonces esto más bien pasa con algunos fármacos, ¿no? Por ejemplo, hay una sustancia que se llama la inulina, que se utiliza en algunos estudios para valorar la filtración glomerular, que solamente tiene la capacidad de filtrarse, pero no se reabsorbe ni se secreta. La segunda sustancia, el tipo de comportamiento tipo 2, es una sustancia que se filtra y se reabsorbe parcialmente y es la que en realidad compete a la mayoría de elementos que están en el plasma, el sodio, el cloro, el bicarbonato, ¿no? La urea, etcétera. Se caracteriza por tener un compartimiento en el cual todo se filtra, ¿no? Y una porción, si no es que la mayoría, se llega finalmente a reabsorber, ¿no? Este es, por ejemplo, el caso del sodio. Ustedes tienen que eliminan prácticamente todo el ultrafiltrado, pasa igual. O sea, si ustedes comparan la concentración del plasma con el ultrafiltrado, es prácticamente la misma. Entonces, si ustedes imaginan qué pasaría si orináramos solamente la misma del plasma, en un solo día ya nos hipotensaríamos, haríamos hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente se tiene que reabsorber. Entonces, este compartimiento es la sustancia tipo E. La sustancia tipo C es una sustancia que se filtra toda y que absolutamente, no parcialmente, sino absolutamente toda la sustancia se reabsorbe en el interior de los capilares peritubulares y finalmente no se elimina absolutamente nada en la orina, ¿no? Entonces, esas sustancias también existen. Esas son sustancias que generalmente son nutritivas en la sangre y que son lo suficientemente pequeñas como para pasar por la barrera glomerular, pero que no deben eliminarse porque son elementales para las funciones de la vida.
Esas son, por ejemplo, la glucosa, ¿no? La glucosa es un elemento fundamental porque es una fuente de energía de nuestro cuerpo. Entonces, imagínense ustedes, si la glucosa, todo lo que se filtrara, se terminara por orinando, pues evidentemente necesitaríamos comer a cada rato, ¿no? Entonces, obviamente, la glucosa se reabsorbe en su totalidad. Otra sustancia es la sustancia tipo B, que es donde se filtra y se secreta, ¿no? O sea, hay elementos, doctores, que logran pasar parcialmente a lo largo del filtrado glomerular, pero que para su excreción no son suficientes y se requiere de que sean secretados por el túbulo. Esto es el caso, por ejemplo, de los medicamentos, ¿no? Hay medicamentos, doctores, que se unen parcialmente a proteínas, sobre todo a la albúmina, y siendo que si se unen a proteínas, evidentemente no pueden pasar la barrera basal glomerular, la barrera glomerular, y definitivamente necesitan ser excretados vía tubo, ¿sí? Muy bien. Este de aquí es el glomérulo, para que ustedes lo vean, ¿no? Es un ovillo capilar, un enmarañado de ovillo capilar enredado, ¿no? Que ha sido como, se podría decir, tragado por una cápsula, que es la cápsula de Bowman, ¿no? Y esta cápsula de Bowman ha formado un repliegue en el interior de células que parecen como tentáculos, como medusas, que abrazan al ovillo capilar y prácticamente, miren ustedes, si ustedes buscan, haces un corte tangencial, se van a dar cuenta que el capilar, en general, la célula endotelial prácticamente está recubierta por esta célula que se conoce como el podocito en casi un porcentaje de un 80-70% de su superficie, su superficie capilar, ¿no? El otro 20-30% está tapizado por una célula que une a las dos células y que es una célula de soporte que se llama como la célula mesangial, ¿no? Entonces, esta célula podocitaria o el podocito es una célula bastante compleja, bastante especializada, que hace un montón de funciones, como ya les habrán enseñado seguramente en histología, y esta envuelve y forma parte de la barrera de filtración glomerular. Sin embargo, cuando uno hace la distinción o intenta ver más profundamente, te das cuenta que en realidad, ¿no? En realidad, como les decía, perdón, creo que sea, ya, como les decía, ¿no? Como les decía, el glomérulo es un ovillo capilar tapizado por que es el pedocito, pero si uno mira más de cerca, te podrás dar cuenta que el capilar glomerular está en el interior tapizado por una membrana. Esa membrana es la membrana basal glomerular, que tapiza el endotelio y también tapiza a la parte posterior o por debajo del podocito, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto al capilar glomerular. Es más, nosotros, si hacemos un corte, miren, tangencial, nos damos cuenta que la célula endotelial está fenestrada, o sea que tiene su interior poros, y que además está tapizada por una lámina basal. Y esa lámina basal, pues, recubre al capilar, ¿no? Y encima de esa lámina basal están depositados los pugocitos, que además se caracterizan por tener tentáculos, ¿no? Por eso les decía yo que es como una medusa o un pulpo, que tiene múltiples bracitos, y estos brazos se llaman los pedicelos, ¿no? El pedicelo. Entonces estos pedicelos pues abrazan y inclusive se interdigitan entre uno y otro pedicelo para prácticamente recubrir la mayor cantidad de superficie del endotelio. A pesar de eso, miren ustedes, entre pedicelo y pedicelo queda un espacio. Ese espacio no solamente contiene a la lámina basal, sino que contiene a una capa de proteínas que se conoce como el diafragma o el hiato diafragmático. Que miren ustedes, en microscopía electrónica se puede ver como este es un pedicelo, este es otro pedicelo, ¿no? Y este es el diafragma, ¿no? Este es el diafragma.
Muy bien, la lámina basal glomerular es una estructura, como ya hemos visto, bastante compleja. Está formada por tres láminas: la lámina rara interna, la lámina rara externa y la lámina densa. La lámina densa, que está formada básicamente por colágeno tipo 4, y la lámina rara externa, que es la que da, mediante proteínas como la fibronectina y la laminina, el medio de sostén para que el podocito se fije, miren ustedes, a la membrana basal glomerular y no se salga, ¿no? La lámina rara interna es muy importante porque la lámina rara interna es la que tiene en su interior una importante cantidad de proteoglicano polianiónico y sulfato de parán, que son sustancias que tienen carga negativa. Y ellas, o esta parte de la membrana basal, es la responsable de darle la electronegatividad selectiva de la membrana basal glomerular. Esta es una particular importante propiedad. El podocito, miren ustedes, ya les dije, es casi como una medusa con múltiples interdigitaciones, conocidas como pedicelos. Y miren el diafragma o el hiato diafragmático o slit diaphragm, que está formado por una serie de proteínas, varias, ¿no? La nefrina, la porcina, NEF1, NEF2, ¿no? Es más, tanto es así que cada vez se van estudiando cada vez más, y a veces inclusive alteraciones congénitas por parte de estas proteínas finalmente, ¿cómo se llama? Pueden dar luces, porque es que a veces se dan problemas de pérdidas de proteínas a tan temprana edad, ¿no? Niños que nacen con deficiencias de estas proteínas en el podocito, que se caracterizan por tener proteinurias masivas, ¿no? Inclusive durante el nacimiento, diagnóstico que se conoce como el síndrome nefrónico congénito, ¿no? Perdón un momento. Hola Rosa, un favor, cuando termines de cenar, por favor anda, fíjate la interconsulta del paciente del catéter que le han colocado radiología intervencionista, ya, y me avisas cómo está. Ya voy a estar arriba, me avisas cualquier cosa. Ya, gracias. Entonces, como les decía, es toda una lista de proteínas en el interior, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, en esta diapositiva, nosotros vamos a ver cuáles son las características que hacen a la membrana basal glomerular y en general, a la barrera de filtración glomerular, ¿no? Una importante barrera para evitar la salida de proteínas. Primero, hay que recalcar otra vez entonces, los elementos de la barrera de filtración son: uno, hemos dicho, la célula endotelial; dos, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Dos, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho dos, la membrana basal glomerular, ¿no? Y tres, el podocito con el slit diaphragm o el hiato diafragmático, ¿no? O la hendidura diafragmática, ¿sí? Muy bien. Entonces, esos elementos en conjunto permiten que las proteínas no se deban de escapar por dos cosas. Uno, porque reduce o es selectiva de acuerdo a tamaño, pero también es selectiva de acuerdo a carga. A ver, las fenestraciones del capilar glomerular ya permiten el paso de partículas de hasta 600 Dalton, ¿no? Y si a eso le agregamos la membrana basal glomerular, la membrana basal glomerular reduce inclusive más el tamaño de las partículas que pueden pasar. ¿Hasta cuánto? Hasta aproximadamente 100 Dalton. Y finalmente, las proteínas del hiato diafragmático reducen hasta aproximadamente 35 Dalton, ¿no? O sea, miren ustedes, de las fenestraciones que era hasta 600, pasa algo menos de 6 veces, de 10%, de 6% prácticamente, ¿no? Que es 35 Dalton. Y sin embargo, a pesar de ello, estos 35 Dalton son suficientes para permitir el paso de la albúmina, que tiene un tamaño menor todavía, ¿no? Y, sin embargo, la albúmina, que es una proteína abundante en el plasma, no debe, en un glomérulo normal, salir del glomérulo, o sea que no pasa al espacio de albúmina, ¿no? ¿A qué se debe? A la carga negativa de la barrera de filtración. Tanto la carga negativa que le aporta la lámina interna de la membrana basal glomerular, como la carga negativa que le aporta el hiato diafragmático. Entonces, ¿cómo eso lo podemos certificar? Miren ustedes, en este experimento nosotros agarramos y creamos unas moléculas que se llaman dextranos, que tienen la capacidad
de poder variar su tamaño de acuerdo a la adhesión de mayor cantidad de cadenas e inclusive lo podemos dar una carga, ¿no? Le podemos dar una carga positiva o una carga negativa dependiendo de la adhesión de la sustancia que le vayamos a poner. Miren, por ejemplo, un dextrano que tiene carga neutra, o sea, no tiene ninguna carga, y que tiene un diámetro o un radio molecular de 26, tiene una capacidad de filtración a través del glomérulo de aproximadamente 65%. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando este mismo dextrano, ya, con este mismo radio molecular, pasamos a tenerlo ahora con carga negativa? Miren ustedes, 26 de radio y miren dónde llega. Prácticamente no llega ni a 10%, con la justa llegará a 5%. ¿No? Eso quiere decir que el solo hecho de aumentarle una carga negativa a esta molécula hace que la capacidad de filtración sea sumamente menor. Por eso es que la barrera de filtración es muy eficiente para evitar las pérdidas de proteína a lo largo del filtrado glomerular. Y esta carga negativa es tan importante que en una manera normal una proteína, una pérdida de una proteína, van a ver que ustedes normalmente es así, ¿no? Mientras más diámetro tenga, mayor posibilidad de filtración, pero si nosotros hacemos que esta barrera pierda su carga, miren ustedes cómo eleva la capacidad de filtración, mucho mayor, ¿no? Pero eso evidentemente conlleva una mayor pérdida de proteínas. Nosotros no perdemos proteínas gracias a esta propiedad selectiva de 1, tamaño, y 2, carga. Bien, luego de eso vamos a ver que existe el concepto de fracción de filtración. Ustedes pueden decir, doctor, todo lo que le llega al glomérulo, todo se filtra y todo se limpia. No, miren, el riñón le llega más o menos 1200 mililitros por minuto de sangre. ¿Ya? Ese es el flujo sanguíneo renal. Hay que recordar que a ese flujo sanguíneo renal hay que quitarle los eritrocitos, los leucocitos, todo eso, y solo me queda el plasma. Y el plasma, el flujo plasmático renal, solamente es en volumen 650 mililitros por minuto. Eso quiere decir que a todas mis nefronas le llega 650 mililitros por minuto por metro punto 73 metros cuadrados de superficie corporal, ¿no? O sea, una persona habitual. La fracción de filtración, doctores, es cuánto de lo que le llega de plasma al glomérulo por minuto realmente se filtra, o sea, pasa a través de la barrera glomerular y termina en el espacio de Bowman. ¿Cuánto es en porcentaje? Es aproximadamente 20%. Quiere decir que solo 20% de lo que se llega hasta el glomérulo pasa hacia el espacio de Bowman. Entonces, les pregunto, a ver, cojan su calculadora, de 650 mililitros por minuto, saquen ustedes el 20%, ¿cuánto sale? A ver, doctores, de 650, ¿cuánto es el 20%? 130. Muy bien, eso quiere decir, doctores, que tus nefronas, tu único 1.2 millones de nefronas que tenemos totalmente, ¿no? Pueden filtrar una cantidad de más o menos 125 a 130 mililitros por minuto. Si nosotros los minutos los convertimos a días, ¿no? Lo multiplicamos por el número de minutos en un día, ¿cuánto me sale? 180 litros por día, lo que habíamos hablado, ¿no? O sea, a pesar de solo ser el 20%, imagínate la cantidad enorme de filtrado que logramos tener, ¿no? Por ahí dijeron que habían leído que efectivamente podemos tener microalbuminuria. Eso es cierto. Existen una muy pequeña cantidad de albúmina que se pueda perder, que es menos de 30 miligramos en 24 horas, ¿no? Que antes se le llamaba microalbuminuria, ese término en realidad ya nosotros los nefrólogos, al menos los nefrólogos que se respetan, ya no utilizan ese término porque ya no es, tiende mucho a la confusión, ¿no? Pero en realidad la albúmina, sí es cierto, se puede escampar en menor cantidad, hasta en menos de 30 miligramos por día, ¿no? Y en general todas las proteínas como máximo uno debe andar eliminando 150 miligramos al día, ¿no? Siempre va a haber pues algún glomérulo que está dañado, de repente por la edad, por alguna enfermedad previa,
que pierde una muy pequeña cantidad. Y no solo eso, sino que vamos a ver en función tubular, hay proteínas que inclusive se secretan por el túbulo, ¿no? Entonces eso también aumenta la proteinuria, ¿no? Sin embargo, como máximo se dice que una persona normal no debe eliminar en proteínas en 24 horas no más de 150 miligramos y en albúmina no debe eliminar más de 30 miligramos. ¿Sí? Bueno, entonces eso es con respecto a la fracción de filtración. Entonces, ¿cómo saco la fracción de filtración? Es filtrado glomerular sobre flujo plasmático renal. Este elemento que hemos dicho, 125 a 130 mililitros por minuto, es, doctores, lo que nosotros conocemos como tasa de filtración glomerular. ¿Cuánto filtran nuestros glomérulos por minuto? Y eso es lo que los médicos utilizamos para función renal. Desgraciadamente, la valoración de la función renal está solamente designada al término de filtración y nos hemos olvidado que la función renal no es solo filtración glomerular. Yo ya les dije que es reabsorción, es secreción. Desgraciadamente, el único marcador que tenemos disponible muy eficiente para poder valorar la función renal es la filtración. Por eso es que los médicos valoramos la función renal básicamente mediante la filtración glomerular. ¿Ya? Bien, y entonces tú podrías decir, doctor, y entonces si yo quiero saber si mi riñón está funcionando bien, ¿qué tengo que hacer? Tengo que medir el filtrado glomerular. ¿Y cómo lo hago, doctora? Bueno, idealmente, ¿qué se te ocurriría? Tendrías que poner un sensor, ¿no? En cada nefrona de tu cuerpo y agarrar y poner a medir de ahí cuánto está filtrando por minuto, ¿no? ¿Podrás hacer eso? No creo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aplicamos un principio en el cual decimos, miren, yo conozco que hay sustancias que normalmente se filtran por el glomérulo y no se deben reabsorber ni se deben secretar. Por lo tanto, la cantidad que se filtre por el glomérulo, ya, y comparando la concentración en sangre, comparando la concentración que me aparezca en orina, me dará como resultado más o menos un aproximado la velocidad con la que se filtra en un día. ¿Cómo lo saco? Esto se saca mediante la fórmula en el cual yo obtengo orina de todo el día, de 24 horas, ¿ya? Obtengo la concentración en la orina de esa determinada sustancia que tiene esa propiedad que les he dicho, ¿no? Por el volumen de toda la orina que he obtenido en el día sobre la concentración en plasma de esa sustancia, ¿no? ¿Eso cómo se llama, doctores? Eso se llama depuración o clearance, así se llama. Por lo tanto, el concepto de depuración es el concepto mediante el cual yo tengo la eliminación de una sustancia de la sangre producto de la filtración glomerular. ¿Cuántos mililitros por minuto estoy depurando de sangre de esa sustancia por minuto? Si esa sustancia tiene la propiedad de solo filtrarse por el glomérulo y no secretarse ni reabsorberse absolutamente nada, la depuración de esa sustancia será igual o equivalente a, ¿qué cosa? A la velocidad de filtración glomerular. Esa es la forma mediante el cual nosotros podemos, mediante procedimientos médicos, una prueba especial que se llama depuración, podemos obtener el valor aproximado de la tasa de filtración glomerular de nuestras nefronas. Entonces, la pregunta del millón es, doctor, ¿y cuál es esa sustancia? Porque usted ha dicho que esa sustancia endógenamente no existe. Solamente existe exógena, o sea que tú la inyectas al paciente y luego la excretas, ¿no? Que es la inulina. Y obviamente nosotros no hacemos depuración de inulina porque es un problema, pues no tienes que inyectar al paciente la sustancia, luego hacer que junte la orina, luego medirle la sustancia el mediodía, luego decirle al día siguiente que traiga todo su galón de orina y medirle en esa sustancia otra vez, aparte que esa sustancia tiene algunos efectos adversos, etcétera. Entonces, es un problema, ¿no? Sacar una depuración de inulina sería muy complicado. Entonces, nosotros, los médicos, hemos encontrado que una sustancia que cumple en parcial el criterio, lo que les acabo de decir, no es la creatinina. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la creatinina? La creatinina les había dicho yo en la primera clase que es un producto
del metabolismo de la creatinina fosfoquinasa, que es una enzima que está en el interior del músculo y que permite la contractibilidad muscular. Cuando esta se metaboliza, se transforma en creatinina. Entonces, la creatinina tiene la propiedad de solo ser filtrada por el glomérulo. Eso quiere decir que no hay otro que lo pueda filtrar que no sea por el glomérulo. Y tiene la propiedad de no reabsorberse absolutamente nada en el tubo. O sea, nada de la creatinina se reabsorbe en el tubo. ¿Cuál es el problema de la creatinina? Es que a la creatinina que tú vas a obtener en la orina, no solo está la creatinina proveniente del filtrado, sino que hay que agregarle un 10% proveniente de la secreción tubular. Ese es el problema de la creatinina. Y esa es la razón por la cual la creatinina, la depuración de creatinina puede un poco aumentar falsamente la tasa de filtración glomerular, porque estás aumentando la creatinina proveniente de la secreción, pensando que toda la creatinina proviene del filtrado y puede sobrevalorar levemente la función renal, ¿no? Entonces, sin embargo, es el único elemento que tenemos endógeno, que tú produces en tu sangre, que no hay que inyectarte, que no es maligno, ¿no? Y que está en tu cuerpo. Entonces, lo usamos, ¿no? Usamos la depuración de creatinina. ¿Cómo las utilizamos? Orina de creatinina 24 horas por volumen sobre creatinina en plasma. A recordarse las fórmulas porque voy a tomar en el examen. Si ustedes no lo recuerdan, es su problema. ¿Ya? Ya les estoy diciendo que bueno, guerra avisada no mata gente. Listo, entonces, muy bien. Esta es la depuración de creatinina. ¿Han entendido o no han entendido lo que les he dicho de depuración, chicos? Doctores, ¿han entendido o no han entendido? Están durmiendo. Sí, doctora. Muy bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, listo. Entonces, uno podría pensar que la creatinina es un muy buen marcador para la función renal y que cuando la creatinina se eleve, se da producto de que el riñón no está funcionando bien y que en general el número de neuronas ha disminuido, ¿no? Se está filtrando menos. Entonces, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, yo ahora que estoy de guardia, ¿no? Cuando tenemos un paciente y me llaman por alguna falla renal, lo primero que miro es la creatinina, ¿no? Una creatinina normal es en 1, 0.6, 0.7, ¿no? Y esta creatinina se mantiene más o menos en este rango, ¿no? Puede variar de acuerdo a masa muscular, porque como probablemente depende de la masa muscular, porque la creatinina viene de la creatinina fosfoquinasa, puede variar. Por ejemplo, una persona de talla de 1.6 no va a tener 1.1, 1.2, va a tener 0.6, ¿no? Yo que soy flaco, escuálido, tendré pues 0.7, etcétera, ¿no? Una persona agarrada que hace ahí ejercicio, ¿no? Que toma sus proteínas, etcétera, lo que quieras, ¿no? Probablemente su creatinina normal será 1.1, 1.2, ¿no? Entonces, va variando. Lo cierto es que la creatinina, para nuestra desgracia, se comienza a elevar recién cuando la velocidad de filtrado disminuye mucho. Miren ustedes, la creatinina normal es 1 a más o menos 120 mililitros por minuto de filtrado glomerular y en 1.5, miren, ¿dónde estamos? Acá, en casi 70, ¿no? O sea, ¿cuánto hemos perdido de filtrado? De 120 a 70, ¿cuánto hemos perdido, doctores? Aproximadamente 50 mililitros por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que la creatinina, ¿no? Que la creatinina, ¿no? Que la creatinina es un valor o es un parámetro que es un poco tardío para darnos, la creatinina sola, o sea, en plasma nomás, es un poco tardío para valorar la función renal. Entonces, por ahí preguntan, doctor, ¿hay alguna otra forma de valorar la depuración de creatinina calculada de acuerdo a solamente la creatinina sérica y depende de otros datos? Sí, por ejemplo esta, ¿no? Cocros-Gold, que es una fórmula antigua, y recalco, antigua, que ningún nefrólogo que se respeta utiliza, ¿no? Porque esto seguramente van a ver que los médicos internistas lo siguen enseñando, ¿no? Pues ellos que algunos pues todavía que enseñan cosas de años de la pera, van a ver que enseñan que el Cockroach-Wolf se utiliza para valorar la función renal, ¿no? ¿Cómo sacaba el Cockroach-Wolf? 140 menos la edad por el peso por kilo sobre 72 por creatinina sérica y multiplicaba 0.85 si era mujer, ¿no?
Sin embargo, el Cochrane Gold ya en varios estudios, en varios trabajos, se ha visto que sobreestima mucho la función renal, o sea, sale un poquito más de lo que realmente tiene el paciente. Entonces, nosotros los nefrólogos utilizamos una fórmula, unos algoritmos que se llaman, una fórmula que es CKD-EPI, otra que se llama MDRD4, que obviamente no la voy a tomar porque es un montón de algoritmos que inclusive involucran algoritmo negativo, ¿no? Logaritmo neperiano, etcétera. Entonces, evidente, y utilizan datos como por ejemplo la edad, la raza, ¿no? Etcétera. Pero generalmente en la era de los smartphones, ya pues esto viene adheridos como aplicativo, ¿no? Por ejemplo, yo lo utilizo en aplicativo a veces cuando quiero valorar la función renal de mi paciente, quiero saber más o menos cuánto de depuración de creatinina calculada y de manera indirecta, obviamente, la velocidad de filtración glomerular, con eso puedo determinar más o menos cuánto de función renal tiene, ¿sí? Me preguntan, doctor, ¿va a tomar Cochrane Gold? No, no la voy a tomar porque no sirve. Literalmente no sirve. ¿Para qué les voy a andar enseñando una fórmula que nadie utiliza? La idea es enseñar cosas que sean útiles, no tonterías. Bueno, las fuerzas, entonces, responsables de permitir el filtrado glomerular, ¿no? Son básicamente las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling ya las verificamos cuando hablamos de cardio, las hablamos la primera vez cuando hablábamos en la clase de líquidos, ¿no? Y ahora las volvemos a ver otra vez, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de la fórmula de Starling? Habíamos dicho que estaba el coeficiente de refracción de proteínas, el coeficiente de transición de masa, ¿no? Que tiene que ver con las propiedades de la barrera glomerular para permitir o no el paso de sustancias, que es el K, ¿no? La diferencial de presiones hidrostáticas y la diferencial de presiones oncóticas. Yo les dije, ¿se acuerdan en el gráfico? Que habían pues presión hidrostática dentro del glomérulo y presión hidrostática afuera del glomérulo. ¿Dónde? En el espacio de Bowman, ¿no? Y también tenía que haber una presión oncótica adentro y afuera del glomérulo, ¿no? Ahora, pregunta, ¿por qué ustedes no ven acá hay presión oncótica o colodosmótica glomerular? ¿No? Pregunta, ¿por qué no hay presión oncótica o colodosmótica aquí en el espacio de Bowman? ¿Por qué no hay? No duerman, yo también estoy de guardia, chicos, bien peor, tengo que estar de despierto hasta mañana, así que no duerman. A ver. Por la proteína, doctor. Claro, porque no pasan proteínas, ¿no? Eso quiere decir que en una barrera glomerular indemne, no enferma, ¿no? Normalmente las proteínas no pasan, y si las proteínas no pasan, no hay presión coloidosmótica. Por eso es que en algunos gráficos no consideran a la presión coloidosmótica aquí, y en otros lo consideran, pero miren cuánto le ponen. 0. ¿No? Presión coloidosmótica en espacio de Bowman, 0, porque no hay. ¿No? Presión coloidosmótica en el interior del capilar glomerular, sí hay, ¿no? Aquí hay 32, dice, y para esta literatura aquí es más o menos 35-25. ¿No? Aquí divide un poco entre qué tan cerca esté entre la arteriola aferente y eferente, porque evidentemente conforme yo me acerco a la eferente, aquí va saliendo mayor cantidad de agua y la proteína se va quedando y evidentemente aquí es mucho mayor, ¿no? La cantidad de proteínas y por lo tanto el agua jala hacia acá. Por eso el filtrado es mucho mayor hacia el extremo de la arteriola aferente y menor en el extremo de la F. Entonces, por lo tanto, la velocidad de filtración glomerular, doctores, depende de cada una de las variables que tú ves en esa fórmula. Significa que en el organismo, para el riñón, para variar la tasa de filtración glomerular, puedo variar cada uno de los parámetros presentes en este punto, ¿no? Empezamos con el primero. El primero es el KF, ¿no? Que es básicamente el coeficiente de filtración glomerular, que expresa la conductibilidad hidráulica y el área de superficie de los capilares, ¿no? En general tienen una mayor conductividad más que otros capilares por las fenestraciones que tienen estos capilares, ¿no? Miren ustedes, tiene un KF de 4.2 mililitros por minuto por diferencial de milímetro de mercurio, a diferencia de otros tejidos que apenas si tienen casi una centésima, ¿no? Entonces miren ustedes, ¿no?
Doctor, yo puedo variar también la presión hidrostática en el espacio de Bowman. O sea, acá, en teoría sí la puedes variar, ¿no? Pero sin embargo, habitualmente esta es muy baja, ¿no? Nunca llega a ser mayor a la presión hidrostática glomerular. Bien, la presión hidrostática glomerular es 60 y la presión hidrostática en el espacio de Bowman, que es esto que ustedes pueden ver acá, PBS, ¿no? PBS que está aquí, ¿dónde está? Acá está, es más o menos menos 15 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Por qué? Porque esta presión habitualmente no es tanta, ¿no? No es tanta, es menor, porque normalmente el líquido que está aquí está siendo rápidamente drenado por la luz tubular. Entonces realmente no hay mucho tiempo para que este ejerza mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí obstruyo con un cálculo o con una piedra? ¿No? O obstruyo un uréter y por lo tanto todas las nefronas que están en este riñón se obstruyen, ¿no? Porque finalmente se obstruye el cáliz, no pasa en el cáliz menor, no pasa en el colector, no pasa en las asas de Henle, no pasa en los túbulos y no pasa en el túbulo controlado proximal. Entonces, ¿qué va a pasar? La presión hidrostática del espacio de Bowman aumentará y por lo tanto caerá la velocidad de filtración glomerular. Y el otro es variar la presión coloidosmótica, ¿no? La presión coloidosmótica intraglomerular yo la puedo variar y de hecho varía, ¿no? Como les dije, conforme voy acercándome de la arteriola aferente a la eferente, porque mientras mayor filtrado haya, mayor proteína se queda y la proteína ejerce un efecto negativo, o sea, de absorción de agua. Por eso es que miren ustedes la presión coloidosmótica en la eferente, es menos 35. ¿Cuánto es en la aferente? Menos 28. ¿Por qué? Porque aquí la proteína está más concentrada. Y si a eso yo le agrego que aumento la fracción de filtración, o sea, aumento la cantidad de plasma que se filtra, ¿qué pasa si yo aumento la cantidad de plasma que se filtra? Más se concentra la proteína. Entonces, ¿qué pasará con la presión coloidosmótica? Miren ustedes, se pica para arriba. Si yo aumento la fracción de filtración, aumenta la presión coloidosmótica. Si yo disminuyo la fracción de filtración, disminuye la presión coloidosmótica. ¿Por qué? Porque hay más agua, está más diluida y es menor. Bien. Bien. Entonces, ya vamos a acabar casi, ya tranquilo, para que duerman. Ya, entonces, la siguiente variable es prácticamente en la que el riñón pone todas sus acciones, ¿no? Que es la presión hidrostática glomerular. Es la variable donde actúan prácticamente todos los esfuerzos del riñón. Entonces, para ello hay que entender cuáles son las variables que dependen, que hacen variar a la presión hidrostática. Y esas son la presión arterial, la resistencia en la arteriola aferente y la resistencia en la arteriola eferente. Entonces, miren ustedes este gráfico. Esta es la arteriola aferente, este es el glomérulo, esta es la arteriola eferente. Yo puedo provocar vasoconstricción o vasodilatación de alguna de las arterias y de esa manera jugar con las resistencias de las arteriolas. Y la presión arterial, que la vamos a ver al final, ¿ya? Pero ustedes van a ver que el riñón, la forma en la que regula el filtrado glomerular, la tasa de filtración glomerular, es principalmente mediante las resistencias. Vamos a ver el primer caso. Supónganse ustedes que yo hago vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente. A ver, primero hay que recordar algunos casos. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan? Yo les he dicho desde cardio. ¿Qué pasa en un tejido cuando yo provoco vasoconstricción con el flujo sanguíneo de ese tejido? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Y disminuye, ¿no? Es cierto, disminuye. Pero siempre, acuérdense, yo les he dicho, siempre que hay vasoconstricción, el flujo sanguíneo disminuye. Ese es un elemento importante a mencionar, ¿ya? Siempre. Entonces, cuando yo haga vasoconstricción, el flujo plasmático renal, o por lo menos de esa nefrona, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando yo aumento la resistencia en la arteriola aferente. Primero, si yo aumento la resistencia de la arteriola aferente, es decir, provoco vasoconstricción de la arteriola aferente, uno,
disminuyo el flujo sanguíneo renal. 2, disminuyo la presión hidrostática glomerular, o sea, aquí en el interior, y en consecuencia disminuyo la tasa de filtración glomerular. Doctor, ¿cómo se logra la disminución de la presión hidrostática glomerular? Porque cuando tú disminuyes la luz del vaso preglomerular, lo que estás haciendo es que llegue una menor cantidad de agua al interior del glomérulo. Si llega menor agua al interior del glomérulo, por lo tanto, es menor presión la que ejerce esta sobre las paredes del glomérulo, es decir, cae la presión hidrostática glomerular. Cae la presión hidrostática. Muy bien. Si a eso yo le agrego, ¿no?, que la presión hidrostática, si yo a eso más bien varío y hago que aumente las resistencias de la arteriola eferente, entonces lo que logro es otra vez la caída del flujo sanguíneo renal, pero esta vez en vez de lograr lo que es la caída de la presión hidrostática glomerular, logro el aumento de la presión hidrostática glomerular y como consecuencia el aumento de la tasa de filtración glomerular. Pregunta, ¿por qué logro esto? Porque al provocar vasoconstricción de la zona postglomerular, estoy ocasionando una resistencia para el paso del filtrado, mejor dicho, del plasma desde el glomérulo hasta la salida. Eso quiere decir que el plasma se queda más tiempo en el interior del glomérulo y por lo tanto se aumenta la presión hidrostática glomerular y finalmente eso provoca que aumente la presión ejercida en el interior del glomérulo, ¿sí? En el interior del glomérulo, que finalmente da como resultado el aumento de la tasa de filtración glomerular. Vamos a hacer ahora el efecto contrario y provocamos vasodilatación. Si provocamos vasodilatación de la arteriola eferente, entonces provocamos, si hacemos vasodilatación, ¿qué pasará con el flujo sanguíneo renal? Aumentará, ¿no? Si yo provoco disminución con la constricción, entonces con la vasodilatación provocaré lo contrario. Provocaré aumento del flujo sanguíneo renal y esto provocará la caída de la presión hidrostática capilar. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática capilar caerá debido a que como hay una menor resistencia para el paso a la aferente, rápidamente el plasma en el interior no pasa del glomérulo a la eferente sin dejar mucho tiempo a que se filtre y por lo tanto la presión hidrostática cae. Lo mismo si yo caigo a la resistencia de la arteriola aferente, más bien aquí lo que sucede es que al encontrar con respecto a la parte preglomerular, a la parte postglomerular, encuentra una mayor resistencia. Entonces hace que mayor tiempo se quede en el glomérulo un poco más de tiempo el agua y finalmente crea mayor presión hidrostática y aumenta la tasa de filtración glomerular. Y eso es lo que ustedes pueden ver acá. Miren, ¿no? La resistencia de la arteriola eferente, conforme va aumentando, disminuye el flujo sanguíneo renal y aumenta el filtrado glomerular. Cuando yo aumento la resistencia de la arteriola aferente, miren ustedes qué es lo que pasa. Llega un punto, sube el filtrado glomerular, pero llega un punto en el que la meseta comienza a caer, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Por el efecto que ustedes verán aquí, que es que conforme yo voy aumentando la resistencia de aquí, miren ustedes, el flujo sanguíneo disminuye, siempre cae, porque estamos hablando de vasoconstricción, por lo tanto siempre va a caer, ¿no? Pero llega un punto en el cual este mecanismo se agota y luego la presión, la filtrado glomerular más bien se comienza a caer. ¿Por qué? Porque al promover mayor filtrado hay mayor fracción de filtración y ¿qué va a comenzar a aumentar en su concentración? Las proteínas. ¿Y qué es la proteína? Expresión coloidosmótica, que más bien en vez de promover la filtración, evita la filtración mediante el jale de aguas en el interior del capilar. ¿Sí?
Entonces, el flujo sanguíneo renal es una variante muy importante, determina indirectamente la tasa, modifica la reabsorción de los solutos, interviene en la concentración de dilución de la orina, aporta oxígeno y hormonas a la nefrona y libera sustancias de la excreción urinaria. Un elemento importante que hay que mencionar es que el flujo sanguíneo renal es importante porque, sobre todo, es el que le brinda el oxígeno y el nutriente necesario a la nefrona. La nefrona trabaja con sangre, pero hay que recordar que también está hecha de células, entonces, por lo tanto, consume energía. Entonces tenemos que tener un buen flujo sanguíneo renal. ¿Y qué nos estamos dando cuenta? Que muchos de los mecanismos mediante el cual el riñón mantiene, aumenta o disminuye la tasa de filtración glomerular es a costa de la reducción del flujo. Entonces, ese es un parámetro importante a tomar en cuenta. Algún día, si alguno de ustedes se dedica a la nefrología, entenderá por qué un paciente con hipotensión o presión arterial media disminuida puede provocar riesgo de falla renal justamente producto de la disminución del flujo sanguíneo renal. Y miren ustedes, el consumo de oxígeno del riñón tiene un consumo basal, pero este va aumentando conforme yo aumento la reabsorción, ¿no? Y es que no hay que olvidar que el glomérulo, que la nefrona no es solo glomérulo, no solo filtra, sino también reabsorbe y secreta. Entonces, estos procedimientos de reabsorción y secreción que los vamos a estudiar en la siguiente clase, ¿no? Consumen grandes cantidades de oxígeno. ¿Por qué? Porque trabaja con bombas dependientes de ATP. Entonces, evidentemente, requerimos de oxígeno para su función. Entonces, doctor, ¿cómo yo sé de qué depende el flujo sanguíneo renal? Entonces, para eso yo te digo, acuérdate de cuáles son, ¿no?, las variables en el flujo sanguíneo. ¿Ustedes te acuerdan cuando vimos hemodinámica? Dijimos que el flujo sanguíneo está dado por la gradiente de presiones entre un punto A y un punto B, ¿cierto?, sobre la resistencia vascular total. Y cuando yo les dije el flujo sanguíneo total, va a ser igual a la presión arterial total menos la presión venosa total sobre la resistencia vascular total, ¿no? Entonces, lo mismo es el riñón, pues, presión en la arteria renal menos la presión en la vena renal sobre la resistencia vascular total. La presión de la arteria renal es básicamente la misma que la presión arterial sistémica. Y la presión venosa renal es apenas de 3 a 4 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, los cambios en la presión ejercen cierta influencia sobre el flujo sanguíneo renal, pero hay un mecanismo para tratar de mantenerlo estable, ¿no? Eso quiere decir que en realidad los cambios en la presión arterial no cambian mucho el flujo sanguíneo ni tampoco la tasa de filtración glomerular por mecanismos que vamos a decir más adelante, ¿no? Y el componente más importante para regular y controlar el flujo sanguíneo renal, doctores, es la resistencia vascular renal total. Entonces uno podría decir, doctor, y entonces, ahora vamos a ver. Entonces uno podría decir, doctor, entonces la arteria renal es fundamental porque ella es la que le da la mayor cantidad de resistencias. A ver, miren abajo el cuadro. Miren abajo el cuadro y fíjense los porcentajes de resistencia vascular renal total por cada arteria y cada vaso de nuestro cuerpo. ¿Quiénes son las arterias que mayor resistencia vascular le aportan? Uno, ¿no? Uno, tenemos a la arteria interlobular en un 16%, las aferentes en un 26%, y miren ustedes la diferente, 43%. Entonces, les pregunto, ¿tendrá o no tendrá relevancia clínica en el flujo sanguíneo renal cuando yo varío la constricción o la vasodilatación de las arteriolas eferentes o eferentes? Evidentemente que sí. Por eso es importante conocer que los cambios en esas arteriolas tienen una gran implicancia en el flujo sanguíneo renal. Eso lo vamos a ver justo en el siguiente ejemplo que aborda lo que el doctor acaba de preguntar en el chat, ¿no? Vamos a suponer el ejemplo que dice el doctor. Yo agarro y tengo una hemorragia digestiva alta, por ejemplo, un paciente con úlcera gástrica que pierde una cantidad de sangre importante, ¿no? No hace poco, por ejemplo, en mi guardia anterior tuvimos un paciente, ¿no?, que tenía un enema gástrico con una lesión sangrante y vino sangrando literalmente la mitad de su sangre, creo, por la boca y por el recto, ¿no? Y vino con una presión de 50/2, ¿no? Con una PAM prácticamente de 35 milímetros de mercurio, ¿no? Vino el señor sin orinar, ¿no? Le tomamos la creatinina y la creatinina estaba en 4.
¿no? Y lo normal es 1. Entonces, ¿qué pasó? Pasó lo que decía el señor, que la hemorragia puede provocar daño renal. Vamos a ver cómo así. Miren, la caída de la presión arterial genera que el sistema nervioso simpático y la médula suprarrenal generen una serie de neurotransmisores conocidos como la adrenalina y la noradrenalina. ¿Qué hace la adrenalina y la noradrenalina? La adrenalina y la noradrenalina actúan sobre la arteriola aferente y eferente, promoviendo la vasoconstricción de las arteriolas, tanto aferente como la eferente. Pero tiene una exquisita y mayor efecto vasoconstrictor sobre la arteriola aferente, pero es en los dos, ¿ya? Pero es mayor a este nivel. Entonces, en términos de suma y resta, si decimos que la vasoconstricción es mayor en este nivel, pregunta, en base a lo que ya hablamos de las resistencias y todo ello, ¿qué pasará con la tasa de filtración glomerular si nosotros aumentamos la vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente? ¿Aumenta o disminuye? ¿Ustedes qué dicen? Disminuye, ¿no? Muy bien, disminuye, disminuye. Vamos a ver si es cierto. A ver, sí, pues, efectivamente, vasoconstricción. Y ojo, aquí hay un elemento muy importante. ¿Qué cosa hemos disminuido? El flujo sanguíneo renal. Y esto no es poco, ¿ah? ¿Por qué? Porque estamos haciendo vasoconstricción en las dos arteriolas, que son las dos arterias que mayor resistencia vascular le aportan a todo el riñón. Entonces, en los dos riñones hemos disminuido, hemos aumentado la resistencia y por lo tanto hemos bajado el flujo y eso trae como consecuencia la disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, esto es importante para reducir el filtrado glomerular donde los trastornos agudos. Pregunta, ¿por qué el simpático le interesaría reducir el filtrado glomerular cuando la presión arterial cae? Porque el simpático dice, a ver, compadre, yo estoy perdiendo sangre, estoy perdiendo volemia. Entonces, ¿me interesa o no me interesa orinar un montón? ¿Qué promueve? ¿La diuresis o disminuye la diuresis? Disminuye la diuresis, pues, ¿no? Obviamente, si tú estás perdiendo sangre por tu sangrado, los últimos que vas a hacer es ponerte a orinar un montón, ¿no? ¿Por qué? Porque si no vas a perder la volemia que todavía te queda. Entonces, ¿qué hace el riñón? Actúa el sistema simpático. No solo actúa sobre el filtrado glomerular, también actúa sobre la reabsorción, pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, miren ustedes, vamos a hablar primero solo del glomérulo. Entonces, ¿qué hace en el glomérulo? Disminuye el filtrado para que se filtre menos plasma y además ayuda también, sobre ese plasma que se ha reducido un poquito, se ha filtrado, aumenta su reabsorción. O sea que prácticamente orina poco. Por eso es que los pacientes hipotensos, ¿cómo vienen generalmente? En oligoanuria, ¿no? O sea, vienen disminuyendo su orina en menos de 500 en 24 horas. ¿Por qué? Porque es un mecanismo compensatorio del riñón. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿A quién está llevando al cabo a la ruina si es que no lo paramos? Al flujo sanguíneo renal. Porque encima yo les estoy diciendo que promueve la reabsorción. Y yo que les he dicho que la reabsorción, ¿qué cosa necesita para poder funcionar? Oxígeno, ¿no? Oxígeno. Entonces, pregunta, ¿de dónde voy a tener el oxígeno si encima yo estoy vasoconstriñendo las dos arterioles que mayor resistencia le estoy teniendo? ¿No? Por eso es que es importante que en los cuadros de hipotensión arterial severa, lo primero que yo tengo que instaurar, no solo para que no se muera mi paciente de un shock, sino también por bien del mismo riñón, es de inmediato instalarle volemia, ¿no? Entonces llega shock trauma, lo primero que hago con el paciente es le pongo cloruros, 1, 2, 3, 4 frascos de cloruro, ¿no? ¿Para qué? Para que el paciente suba su presión arterial, ¿no? Y definitivamente con eso también mejore el parámetro de la diuresis, ¿no? Y evidentemente a la par estoy tratando de resolver el sangrado, ¿no? Hacer una gastrectomía de urgencia o en el caso de una HDA entrar con una endoscopía para quemar ahí la herida que esté causando el sangrado, etcétera, ¿no? Y con eso, solo con eso, yo voy a ver que al día siguiente, cuando yo ya le metí harto volumen a mi paciente, la creatinina que llegó en 3, al día siguiente está en 1 otra vez. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo renal se reinstauró y por lo tanto el riñón se dejó de injuriar.
¿Qué pasará si yo dejo todo el tiempo la presión baja? No se muere mi paciente, pero yo dejo sumamente baja. Llegará un punto en el cual mi riñón comenzará a sufrir isquemia, ¿no? Isquemia. Y se comenzará a infartar, ¿no? Pequeños infartos. ¿Por qué? Porque estoy reduciendo el flujo, pues, gracias a esta hipotensión, no solo porque me falta sangre, sino porque encima mi sistema nervioso simpático me baja más el flujo todavía. Entonces, evidentemente, esto trae todo en contra del riñón. Y es que desgraciadamente el riñón es un órgano que le importa mantenerte a ti a costa del mismo, por eso el riñón es un órgano muy noble, ¿no? El riñón es un órgano que ha perdido la capacidad de regeneración prácticamente cuando el daño es crónico, por eso hay que cuidarlo. Enfermedad renal crónica no es cualquier cosa, es una enfermedad muy triste porque le cuesta mucho al paciente y también es todo un cargo emocional, ¿no? Bien, y aquí ustedes tienen todas las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras y cuál es su efecto sobre la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Hay algo importante que hay que mencionar, las prostaglandinas. Las prostaglandinas son unas que actúan sobre todo en estos momentos, en la crisis. ¿Qué es lo que hacen? Vasodilatación. O sea, ¿qué es lo que hacen? Tratan de frenar el efecto en el flujo sanguíneo del simpático. Por eso es que una de las cosas que está contraindicada en un paciente que tiene hipotensión por pérdida son los analgésicos no esteroideos. Diclofenaco, naproxeno, meloxicam, lopinavir. ¿Por qué? Porque ellos disminuyen la síntesis de prostaglandinas. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy quitando el mecanismo del riñón para tratar de que el simpático no se le pase la mano y no me baje demasiado el flujo sanguíneo. ¿Eh? Por eso le digo, chicos, sí, Y en dígame. caso de hipertensión sostenida, aquella persona que le dan infusión de noradrenalina, también en parte estaría como que le podrían un poquito de riñón, no creo. No te escuché bien la última parte. ¿Qué me decías? O sea, aquellos pacientes que están con hipotensión severa, que los Ajá, doctores mandan infusión de noradrenalina, ajá. esto estaría Ah, como que incurriendo un poco el riñón, porque haría más vasoconstricción a nivel de los... bueno, afortunadamente la noradrenalina y la adrenalina que se utilizan en shock trauma, en las emergencias, habitualmente tienen más un efecto a nivel de la vasculatura periférica, ¿no? Más que la vasculatura central, o sea, a nivel de las arteriolas renales, ¿no? Y la razón por la cual utilizamos noradrenalina habitualmente va más por un tema de vasodilatación extrema, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está coséptico, ¿no? El COVID, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí la sepsis provoca una vasodilatación de todos los vasos, o sea, que se dilate demasiado. Y el problema de vasodilatar mucho los vasos es que tú la presión la haces caer por los suelos. Entonces, en estos casos, en estos pacientes se utiliza la noradrenalina y la norepinefrina. En los casos en los cuales más bien tú tienes una hipotensión por pérdida, sangrado, diarrea, raramente tú vas a ver que se utiliza ¿cómo se llama? Noradrenalina y Oído, norepinefrina. ¿no? En estos casos no se utilizan, ¿no? ¿Por qué? Porque la causa de la hipotensión más bien es un problema de volemia. Cuando el problema es la resistencia vascular, o sea, porque están vasodilatados, sepsis, ¿no? Shock anafilactoide, etcétera, ahí sí son usados los vasoconstrictores, ¿no? Ah, con fluidos. Claro, aquí es más un tema de fluidos y de volemia. Cuando el problema es de volemia, la hipotensión teóricamente corrige, uno, dándole volumen, y dos, evidentemente, quitándole el foco de donde está perdiendo, ¿no? De nada vale que tú le pongas un montón de electrolitos si el paciente se sigue guiando en vómitos de sangre, pues, ¿no? Obviamente. Muy bien. Entonces, eso es, ¿ya? Doctores, ese cuadro que está acá lo voy a tomar en el examen. Doctor, pero es un montón, no me importa. Tienen que saberlo igual. ¿Ya? Muy bien. Listo. La presión arterial, entonces les había dicho yo, es la última variante que ayuda en el control de la filtración glomerular, ¿no? Perdón, ya. Entonces, la tasa de filtración glomerular puede variar también por la presión arterial. Sí, sí puede variar. ¿Se acuerdan ustedes? Hemos visto la fórmula del flujo sanguíneo renal. Sin embargo, la presión arterial tiene un problema, que tú no la tienes igual todo el día.
Por ejemplo, si yo te digo que mañana tienes un examen parcial que porque me dio la gana de tomarle ese examen, seguramente que en este momento la presión se le sube y tienden al infarto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la presión arterial de lo que estaba en 110, 120, se pica a 150, 140 la sistólica, 100 la diastólica, etc. Entonces, cuando la presión arterial sube, teóricamente la tasa de filtración glomerular sube y el flujo sanguíneo renal también sube. Si yo disminuyo la presión arterial, disminuyo la tasa de filtración glomerular y disminuyo el flujo sanguíneo renal también. Entonces, como mi presión es muy variable, yo tengo que tener un mecanismo mediante el cual mi tasa y mi flujo no pueda variar tanto por cambios tan insignificantes de presión arterial. ¿Cómo se llama esto, doctores? La autorregulación. Esto se llama la autorregulación. La autorregulación es el mecanismo mediante el cual la presión arterial, a pesar de los cambios, mantiene estable la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal cuando la presión arterial sistólica está entre los rangos de 180 a 90 milímetros de mercurio. En estos rangos, la presión, tanto la filtración como el flujo sanguíneo renal, se mantiene estable a pesar de los cambios en este intervalo. Fuera de este intervalo, esta autorregulación se pierde y el flujo y la tasa de filtración glomerular cae. ¿Ya? Entonces, por eso obviamente un paciente hipotenso de menos de 90 es sistólico, obviamente que te va a realizar la menor filtrado, menor flujo, ¿no? Por lo que les acabo de decir. ¿Y cuáles son los mecanismos que permiten la autorregulación? El mecanismo miógeno y el mecanismo de feedback túbulo-glomerular, ¿no? Ahora, este mecanismo de autorregulación hay que decirlo que está muy presente sobre todo en el adulto y en el adolescente. ¿Quién creen que lo va perdiendo? El viejo, ¿no? El viejito. El abuelito generalmente va perdiendo la autorregulación. ¿Quiénes otros ya no tienen autorregulación? Por ejemplo, el trasplantado renal. El trasplantado renal también pierde esa capacidad. Entonces, es importante que conocer que aquellas personas que tengan una autorregulación comprometida, evidentemente, cambios pequeños de presión arterial, caídas pequeñas, pueden provocar la disfunción del riñón también. Entonces, ¿qué es el mecanismo miógeno? ¿Qué pasa si yo aumento la presión? Aumenta la tensión de la pared arterial, eso actúa sobre la musculatura de la arteria, eso crea la mayor liberación de calcio, y la mayor liberación de calcio es igual a vasoconstricción. Entonces, la vasoconstricción aumenta la resistencia vascular, disminuye el flujo sanguíneo renal y disminuye el filtrado. ¿Se acuerdan? Yo les dije, el aumento de la presión teóricamente produce el aumento de la tasa de filtrado. Entonces, gracias al mecanismo miógeno, ese aumento se ve disminuido gracias a el mecanismo miógeno. Pero el mecanismo miógico solo ejerce el 20% de las funciones. ¿Quién hace el otro 80%? El feedback túbulo-glomerular. ¿En qué consiste el feedback túbulo-glomerular? El feedback túbulo-glomerular es el mecanismo mediante el cual el filtrado que pasa al interior de la cápsula de Bowman, aquí en el interior, ¿no? Cuando aumenta el filtrado, aumenta la concentración de los solutos en el interior, ¿no? Perdón un ratito. Rosa, un favor, antes de que responda la interconsulta, mándame por favor foto de las interconsultas que me han dado para ver qué pacientes son. Ya ahorita ya estoy a punto de terminar, me mandes para poder ir a ver a los pacientes. Ya, entonces, aquí tenemos que el filtrado glomerular promueve la mayor liberación de cloruro de sodio en el interior de la luz tubular, ¿no? Y en esta luz tubular crea mayor cantidad de cloruro de sodio en el interior, ¿no? Este cloruro de sodio que aumenta llega a esta zona que se llama la mácula densa, y que es la zona donde, miren ustedes, el túbulo tiene contacto con la arteriola aferente y la arteriola eferente. ¿Cuál es una característica particular? Si ustedes se fijan, las células musculares de la arteriola aferente, algunas se han diferenciado a tal punto que se han transformado en el aparato granular yuxtaglomerular, que son células que en el interior tienen gránulos de enzimas en su interior, que al estar en contacto con la mácula densa manda señales para que liberen estas enzimas. Vamos a ver cómo consiste. ¿Qué pasa cuando la presión arterial cae? Habíamos dicho que lo que debería pasar es que caiga el filtrado glomerular y caiga también el flujo sanguíneo renal, ¿cierto? Bien, miren, cuando la presión arterial cae la presión hidrostática glomerular y cae la presión de tasa de filtración glomerular. Es lo que debería pasar.
¿Qué pasa con esto? Al caer la tasa de filtración glomerular, eso promueve a que caiga la cantidad de concentración de cloruro de sodio que le llega a la mácula densa, porque si se filtra menos agua, no solo se filtra menos agua, sino cloruro de sodio. Este cloruro de sodio en concentración que la sensa la mácula densa mediante estos transportadores y libera un mecanismo que libera adenosina, que es una sustancia proveniente del ADP y ATP. Esta adenosina se une a su receptor A1, que está a nivel extraglomerular en las células granulares de la célula de la arteriola aferente, promueve la liberación de calcio, y el calcio que se libera promueve la liberación de una enzima que está, ¿no?, a nivel de la mácula de la arteriola eferente, que se llama la renina. ¿Se acuerdan de la renina, no? El sistema renina, angiotensina, aldosterona. Bien, ¿qué hacía la renina? Aumenta la síntesis de angiotensina 2. La angiotensina 2, habíamos dicho que actúa sobre la arteriola eferente. ¿Qué promueve? El aumento de la resistencia de la arteriola eferente. Pregunta, de acuerdo a lo que les enseñé, cuando yo aumento la resistencia de la arteriola eferente, ¿qué pasa con la tasa de filtración glomerular? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta o disminuye, doctores? ¿Qué hacen? Despierten, despierten, ya es lo último, ya. Aumenta, muy bien, aumenta. Entonces, por eso es que este mecanismo es un feedback negativo. Y aparte también promueve la disminución de la resistencia de la arteriola eferente, o sea, vasodilata, ¿no? Entonces, miren, eso que hace como resultado, disminuye, aumenta la presión arterial como fin consecuente, y eso se llama el feedback glomérulo tubular, porque la acción es, viene el estímulo, viene del, perdón, el feedback túbulo glomerular. ¿Por qué? Porque la acción viene del túbulo y su acción final es en el mismo glomérulo. Feedback túbulo glomerular. Hay que acordarse, chicos, ¿ah? Porque no es lo mismo feedback túbulo glomerular, como vamos a ver en la siguiente clase, que es el equilibrio glomérulo tubular, que es otra cosa. ¿Ya? Muy bien. Y eso permite, pues, que no se provoca la caída de la presión por la diuresis. Este es un gráfico para que vean lo que pasa cuando hay hipotensión. Eso lo vamos a hablar mucho mejor en la siguiente clase. Muy bien, doctores. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no ha quedado claro?